sí, así informal, digamos. Yo soy Pablo Beldoménico, soy veterinario, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ciencias Veterinarias que está en Esperanza, Santa Fe. Desde temprano en mis estudios descubrí que me apasionaba la fauna más que los animales domésticos, y empecé a tratar de hacer mi carrera en ese sentido. Me especialicé entonces en temas que tienen que ver con los fenómenos de salud y enfermedad en poblaciones de animales silvestres. Dirijo un laboratorio que se llama Laboratorio de Ecología de Enfermedades. Ese laboratorio estudia justamente esto, la interacción parásito-hospedador, ¿sí? Interacción patógeno-hospedador en distintos sistemas, para generar conocimiento básico sobre esos fenómenos, sobre los procesos y patrones que determinan la distribución de enfermedades en la naturaleza. Y también tiene aspectos aplicados como, la zoonosis silvestres, la conservación, y además, momentito que me llama Fidel. Fidel, estoy ya acá transmitiendo. ¿Me escuchás? A ver, yo veo en mi pantalla, no sé. Había comenzado a presentarme, contar lo que hacía el grupo. Bien. Bueno, yo lo que yo estoy viendo por ahí es que aparece un circulito. Acá a ver, voy a controlar el internet de la velocidad que tengo acá, pero me parece que está bien la velocidad que tengo, ese es el tema, che. Ajá. A ver, por favor, se corta, dice. Bueno, esperemos a ver que tengamos una conexión más adecuada, a ver si me confirman que se está escuchando bien, le damos para adelante. Ajá. Se ve video, se escucha, avísenme y empezamos. Sí, estoy leyendo yo todo, porque todavía ni... Ajá. Mantengan, yo lo que voy a hacer es ir leyendo a medida que voy hablando. El tema es que sería un problemita si se corta todo lo que se está transmitiendo, ¿no? A ver. Sí, estoy viendo justamente uno que mide la velocidad. Ajá. Bueno. Ajá. A ver. Buenísimo. Bueno. Yo me voy fijando en lo que dicen. Sí. Bueno. Dale. Bueno. Listo, si ya escuchan más o menos, vamos a seguir. Estaba comentando quién era yo, en dónde estoy. Soy investigador de CONICET, estoy al frente de un grupo que estudia fenómenos de salud y enfermedad en poblaciones silvestres, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza. Creo que ya podemos empezar. A ver, se escucha de 10. Listo. Bueno. En esta oportunidad no voy a hablar de fenómenos de salud y enfermedad en animales silvestres, pero sí voy a hablar de cuestiones que están relacionadas y que surgieron a partir justamente de ponerme a pensar en esto, en la naturaleza y la enfermedad y la salud como fenómenos naturales, ¿no es cierto? Y además a ponerme a pensar saliéndome de mi especie, ¿no es cierto?
Esto es un ensayo que había escrito yo para mis alumnos, que después les voy a pasar el link. También hay un video hecho por la UNL en una especie de entrevista, un ciclo que se llama Diálogos, donde van a poder ver un poquito más de qué se trata, pero es en principio un ensayo que está hecho para el público en general. Voy a tratar de no ser muy, digamos, técnico en los términos y tener un lenguaje lo más general posible. El título de la charla dice plaga, ¿no es cierto? ¿Qué es una plaga? Bueno, según las definiciones de plaga, acá estoy en esta diapositiva, si la alcanzan a ver, una de las definiciones que más se repiten es esto: es aparición masiva de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales y vegetales, ¿sí? Eso es una plaga. Ahora, una pregunta muy relevante sería, ¿cómo surgen las plagas? ¿Sí? ¿De dónde aparecen las plagas? ¿Por qué hay plagas? ¿Sí? Un concepto que es clave para entender cómo surgen las plagas es conocer cómo funcionan los ecosistemas. Los ecosistemas están compuestos por un montón de elementos que se relacionan entre sí, que son interdependientes, ¿sí? Y ese ecosistema, cuando esos elementos están en sus cantidades adecuadas, existen en un equilibrio dinámico, ¿sí? Hay ecosistemas, naturalmente, ¿sí?, en la naturaleza, que son relativamente simples, ¿sí? Sobre todo a medida que más nos alejamos del ecuador, cuanto más cerca estamos de los polos, se van haciendo más simples los ecosistemas. ¿Qué quiere decir que son más simples? Más simples quiere decir que tienen pocas especies, que están compuestos por una cantidad limitada de elementos, ¿sí? Y en esos ecosistemas simples se da que a veces hay especies que se vuelven una especie de plaga, digamos, que aumentan mucho en su abundancia, ¿sí? Y en esta diapositiva lo que yo estoy mostrando es cómo en el norte de Norteamérica se da un fenómeno en donde la liebre tiene picos poblacionales seguidos de colapsos poblacionales, ¿sí? Lo rojo en el gráfico es la liebre, y estos picos y colapsos poblacionales están relacionados a la cantidad del depredador especialista que tiene, que es el lince, ¿sí? Entonces, en ese ecosistema, la regulación poblacional de la liebre la produce solamente el lince. Por ende, depende el lince 100% de la liebre, y la liebre está regulada 100% por el lince, ¿sí? ¿Me dicen si me están siguiendo? Fíjense, en el gráfico ahí apareció una flecha. Esa flecha indica un momento en donde la abundancia de la liebre es muy alta, ¿sí? Se llega a un pico poblacional que puede ser tratado como una plaga, porque todo lo que está, digamos, afectado por la liebre, sus competidores, la comida que come, van a sufrir esta gran cantidad de liebres. También puede verse que eso es seguido por picos del lince, ¿sí? El lince, al tener tanta comida, porque explotó digamos, demográficamente su recurso principal, también tiene momentos de gran prosperidad y éxito reproductivo. Y esto, como les decía recién, en la naturaleza se ve esas oscilaciones poblacionales con picos y valles, ¿sí?, con colapsos, se ve principalmente en ecosistemas que
están muy simplificados, que son naturalmente simples, ¿sí? Fíjense, estos gráficos no voy a ir en detalle, ¿sí? Pero lo que intento mostrar aquí es que esta especie, que es muy común en Europa, ¿sí? Que se llama Microtus agrestis, o topillo común, en su distribución, en su extremo norte de su distribución, presenta ciclos poblacionales como los que vemos en el extremo superior de la figura, ¿sí? Hay picos, ¿sí? Momentos en donde se vuelve una plaga, y hay valles, colapsos, ¿sí? A medida que vamos acercándonos más al Ecuador, más al sur, convive cada vez con más especies, ¿sí? Empiezan a actuar un montón de mecanismos que regulan las poblaciones de topillo y se vuelve más estable. Fíjense que ya a los 51 grados de latitud ya no se ven ciclos multianuales, ¿sí? Con picos poblacionales. Está bastante regulada esa población, ¿sí? Es importante este concepto para entender cómo funciona la naturaleza y cómo ecosistemas ricos previenen que existan plagas. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de control? Quisiera saber si me están siguiendo en este momento, porque bueno, los mecanismos de control tenemos, por un lado, la disponibilidad de hábitat, ¿sí? Para que exista una especie, prospere, se reproduzca y se propague, hace falta que haya hábitat apropiado para esa especie, ¿sí? En esta imagen estamos viendo cuál es el hábitat de Alligator mississippiensis, ¿sí? El famoso alligator tan común en la península de Florida. Entonces, eso es una de las limitaciones. Cuando no hay hábitat, cuando hay una gran fragmentación, porque el ser humano, por ejemplo, destruye bosques, por ejemplo, entonces va a haber una limitación en la capacidad de crecimiento. No hay tierra como para que se desarrolle esa especie. Después, otro de los mecanismos importantes es la disponibilidad de recursos. En el ejemplo que veíamos antes del lince y de la liebre, vemos que el lince, ¿sí? Tiene picos poblacionales cuando su recurso es abundante, ¿sí? Hay picos poblacionales del lince luego de que hay picos poblacionales de su recurso alimenticio principal y casi único, que es la liebre en ese ecosistema en particular. Otro mecanismo de regulación de las poblaciones animales son los depredadores. En este caso, el que es regulado es la liebre, ¿sí? Cuando aumenta mucho el lince, se termina la cantidad de liebres que había, ¿sí? El ejemplo este nos sirve para esos dos mecanismos. Otro mecanismo de regulación es la existencia de competidores, ¿sí? Especies que ocupan el mismo nicho o que tienen un gran solapamiento de nicho. En ese caso, lo que pasa es que, bueno, el éxito, fíjense en el gráfico, al aparecer otra especie que compite por los recursos con la especie amarilla, ¿sí? Vemos que el éxito de la especie amarilla se ve limitado, ¿sí? Y si hasta se da, en este ejemplo, una segregación en donde el amarillo queda en la copa del árbol y el rojo en el tronco. Otro mecanismo, ¿sí? Interesante, que hay que ver y evaluar si es tal, si es un mecanismo importante, son las enfermedades, ¿sí? Los animales silvestres padecen muchas enfermedades, ¿sí? No obstante, no es común esto que estamos viendo en las fotos. Es decir, los biólogos, los zoólogos que trabajan con animales silvestres, por lo general, cuando atrapan animales, cuando los ven por cámaras trampa, cuando estudian esos animales, por lo general ven animales sanos, ¿sí? Entonces, una pregunta es si realmente la enfermedad, ¿sí? O las enfermedades infecciosas o parasitarias pueden ser una manera de controlar las poblaciones. Por muchos años, los ecólogos, los biólogos que estudiaban animales, no tuvieron mucho en cuenta a las enfermedades como
y a los parásitos como reguladores de las poblaciones, justamente por esto, porque sus animales cuando los veían saludables y veían que tenían muchos parásitos, pero que seguían andando lo más bien sin aparente enfermedad. Ahora, hubo un experimento hace muchos años en donde a poblaciones que estaban en archipiélago escocés de esta ave que se llama Lagopus lagopus, estos investigadores lo que hacían es a dos poblaciones darle antiparasitario para ver si pasaba algo. Y lo que encontraron es que a las poblaciones que le dieron antiparasitarios dejaron de colapsar, ¿sí? Dejaron de tener esos ciclos multianuales de picos seguidos de colapsos. Y a las dos poblaciones que no le dieron antiparasitario, sí siguieron haciendo esos ciclos, mostrando que los parásitos tenían un rol decisivo en esa regulación poblacional de esta especie. A partir de ahí, se empezó a tener en cuenta a las enfermedades como un factor principal muy importante para la regulación de las poblaciones naturales. Este es un estudio mucho más reciente. En este estudio, lo que se está mostrando es que no solamente la escasez de recursos determina regulación de poblaciones, sino que este puede interactuar con los parásitos, ¿sí? Este es un estudio muy bueno, un experimento hecho en 16 grupos, 16 poblaciones de roedores, en donde a algunos grupos no les hacían nada, dejaban que sigan su vida, a otros grupos les inyectaban ivermectina, un antiparasitario de amplio espectro, a otro grupo le daban una ración extra, en momentos en donde faltaba la comida, y a otro grupo hacían una combinación de los dos. Los ciclos poblacionales anuales que tienen los roedores, que es un colapso en primavera, los anularon con esta combinación, mostrando que los parásitos interactúan sinérgicamente junto con el alimento, la escasez de alimento en este caso, para regular las poblaciones, ¿sí? Entonces, se constituye de esta manera en un mecanismo de regulación poblacional bastante bueno y efectivo, ¿sí? Así como hacía el lince con la liebre, ¿sí? Cuando está en alta densidad un hospedador, una especie en particular, sus parásitos, digamos, tienen mucha comida, ¿sí? Y a mayor densidad de un hospedador hay mayor contacto entre los individuos, ¿sí? Entre esos hospedadores. Y hay más exposición a los patógenos, a los parásitos. Y al mismo tiempo, al estar en alta densidad, tenemos también que hay una condición fisiológica de los hospedadores que está deteriorada. ¿Por qué está deteriorada? Y porque después de estar en alta densidad, esos individuos tienen una escasez de alimento, están flacos, están estresados, hay conflicto social por tanta, digamos, lucha por territorio, y eso hace que estén menos preparados para afrontar esas infecciones que son más comunes, ¿sí? Entonces se da un círculo vicioso en donde cada vez es más frecuente la infección y esta infección hace que la condición fisiológica sea cada vez más pobre, lo que predispone a la infección y así sucesivamente hasta que se produce muerte. Esto se da, digamos, a nivel individual y a nivel poblacional. Es decir, a altas densidades, los patógenos y parásitos, ¿sí?, regulan poblaciones animales, ¿sí? Ahora, todo esto que le estabas contando tiene que ver con cómo funcionan los procesos en la naturaleza, procesos que, lo que hacen es regular, digamos, mantener un equilibrio, un funcionamiento del ecosistema, donde sus elementos se mantienen gracias a las interacciones entre especies en niveles relativamente estables. Ahora, el ser humano lo que hace es modificar en gran medida la tierra, por ejemplo, transformar un bosque en una extensión de tierra que la transforma en un monocultivo, en donde eso que era muy rico y diverso termina siendo una sola especie de planta, en donde un montón de las especies, la gran proporción de esas especies que vivían en esa tierra, digamos, desaparecen y algunas otras se ven beneficiadas.
Entonces estos mecanismos de control poblacional que existen se pierden y algunas plagas empiezan a surgir, ¿sí? Entonces, para controlar esas plagas, lo que hace falta es recurrir a la ayuda de algunos químicos, ¿sí? Fumigar, por ejemplo. Un concepto muy importante que hay que tener en cuenta y que está relacionado con esto es el de los servicios ecosistémicos. Es decir, uno simplificó un pedazo de tierra, sembró, hay un solo cultivo y surgen un montón de pestes y plagas que hay que controlar con químicos. Esas pestes y plagas, cuando estaba ese ecosistema funcionando bien, con un montón de especies, todas estaban ocupando un rol, un nicho, haciendo su labor, no tenían esas plagas, ¿sí? Entonces, los ecosistemas, cuando funcionan con normalidad, controlan malezas, insectos, roedores, bacterias, hongos, todo tipo de plaga que pueden ser deleteria para el ser humano, ¿sí? Este es un ejemplo clásico que muchos de ustedes habrán escuchado. Durante el gobierno de Mao en China, eran épocas de hambruna, de escasez de alimento, entonces habían lanzado una gran campaña para controlar 4 pestes: ratas, moscas, mosquitos y gorriones, ¿sí? La de gorriones consistió en que todos los ciudadanos y gente del Estado y demás salga a la calle a evitar que se posen, a tirarles con rifle, eh, eh, un montón de medidas como para matar y espantar a los gorriones. Fue una campaña que tuvo mucho éxito. En muy poco tiempo mataron a 1.000.000, no, eso está mal ahí el texto, 1.000.000 de 800.000 aves, no, es 1.000.000 de aves, ¿sí? Era 800.000 a 1.000.000 de aves. El resultado de esto es que luego de esa gran matanza empezaron a aparecer un montón de larvas de insectos, un montón de otras pestes y plagas que empezaron a comerse toda la cosecha de arroz. Entonces ahí se dieron cuenta que los gorriones no eran los que estaban ahí comiendo el arroz y produciendo un daño a la cosecha, sino que estaban comiéndose esas plagas. A partir de ahí se tuvo que inmediatamente cambiar esa campaña de 4 pestes, pusieron cucarachas en lugar de gorriones e importaron gorriones para que hagan su trabajo desde Rusia. Entonces, en definitiva, como reflexiona todo esto que estuve diciendo, los ecosistemas ricos, que están en normal funcionamiento, previenen el surgimiento de plagas. Y otra cuestión importante es que no existe una real conciencia de nuestra parte, ¿sí?, del ser humano, de la dependencia que tenemos de estos procesos naturales que estuve describiendo. Ahí estoy viendo comentarios que me dejan tranquilo porque veo que me están siguiendo. Porque aquí en la pantalla mía me aparece la segunda diapositiva clavada. Sí, así que si me dicen que me están escuchando, perfecto. Bueno, a ver, la naturaleza. ¿Qué conocemos nosotros? ¿Qué visión tenemos? ¿Qué pensamos nosotros de la naturaleza? Bueno, esta diapositiva más o menos ilustra lo que nosotros tenemos en mente como nuestro ideario de lo que es la naturaleza, ¿no es cierto? Una región pristina, lleno de vida, de distinto tipo, de diversidad, ¿sí? Y sabemos que el ser humano, a sistemas naturales como ese, donde se están dando un montón de procesos, donde muchísimas especies interactúan y funcionan de manera normal y en relativo equilibrio, puede empezar a degradarse, ¿sí? En este caso estamos viendo el Amazonas siendo transformado con una gran deforestación, lo que determina luego un cambio total de esa tierra, o para un cultivo, o para una ciudad como Manaus, que está ahí en el medio del Amazonas, como la que vemos ahí. Entonces, ese es un sistema natural, y después tenemos un sistema antropizado. Entonces, por un lado tenés la naturaleza, y por otro lado, lo que podemos denominar la artificialidad, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos desde
todo lo que es la sociedad y la cultura hegemónica, una concepción de la naturaleza que se ajusta bastante a la de los relatos bíblicos, ¿sí? La sociedad que domina, digamos, y que establece el orden mundial, es una sociedad primordialmente o cristiana o que viene de religiones abrahámicas. En esas religiones la naturaleza, digamos, es algo que se nos fue dado, somos dueños de la naturaleza, nos servimos de ella. Entonces, es una visión en donde está el hombre y la naturaleza. Dos cosas diferentes y la naturaleza a servicio del hombre. Después hay otras visiones, ¿sí? Por ejemplo la de la antología griega y de otras civilizaciones, en donde sí hay una relación de conexión muy estrecha con la naturaleza, ¿sí? En donde la visión del hombre es la de sentirse parte de esa naturaleza y conectado con la naturaleza. Ahora, nuestra forma de vida, ¿sí? Está totalmente ilustrada con esos yuppies que están ahí en Nueva York, es la de vivir, por lo general, extirpados de la naturaleza, ¿sí? A ver, voy a leer algo, voy a hacer un paréntesis porque tengo acá de Ernesto un comentario. Ajá, Javi también está, buenísimo. De acuerdo a esta teoría, el coronavirus podría verse como un mecanismo biológico natural para controlar la población humana. Esto sin desconocer el origen, tiene spillover. Ajá. Sí, bueno, es interesante. Vamos a ir a eso, a la aparición de enfermedades emergentes. Ernesto, a ver qué más dice. El virus de especie. Sí, ya vamos a llegar a esa parte y está bueno meter coronavirus en todo porque realmente es muy relevante, digamos, con esto de los procesos naturales y la enfermedad, que algo de eso vamos a estar hablando. Esta es una pregunta, ¿no?, que está bueno hacerse. Cada uno, ¿no? ¿Somos naturaleza? ¿Uno se siente naturaleza? ¿Sí? Si estamos viendo que si el hombre actuaba, que daba la artificialidad, que un poco se opone a lo natural, lo artificial, estaría bueno preguntarse si realmente somos naturaleza. Bueno, si vemos esto, de ahí sí nos empezamos a sentir un poco más de naturaleza, ¿cierto? Ver de dónde venimos. Y no tanto tiempo atrás, ¿sí? Entonces, está bueno a veces pensarnos como una especie animal más, ¿sí? Eso te da otra perspectiva del mundo, ¿sí? Verdaderamente, eso es lo que somos. Somos parte de la naturaleza. El tema es que la sociedad, el estado actual, digamos, de la sociedad, de cómo pensamos, cómo vemos la vida, hace que no nos sintamos naturaleza. Y nuestra forma de vida tiende justamente a desconectarnos, a apartarnos, a estar en el asfalto, en todo limpio, todo totalmente aséptico, desinfectado, sobre todo ahora en estos tiempos, ¿no es cierto? Donde el yuyito tiene que estar bien cortado, todo bien prolijito, y cada vez todo mucho más, digamos, artificial. Esta es otra pregunta. Recién decía que éramos una especie animal más, ¿sí? Ahora, no estoy tan seguro, ¿sí? O sea, planteándolo así, como que somos una especie animal más, hay un montón de particularidades que hacen a nuestra especie especial, más allá de que sea algo especial porque somos de esta misma especie, ¿no es cierto? Una cuestión que tiene que ver con esto es el impacto que hemos estado teniendo, ¿sí? Estamos en un momento en donde hay una gran pérdida de biodiversidad, ¿sí? Las tasas de extinción actuales se estiman por encima de 100 veces la extinción basal, ¿sí? Ustedes saben que la extinción no es un fenómeno totalmente anormal. Uy, perdonen porque estoy afuera, les cuento. Estoy afuera
porque adentro están mis 3 hijos haciendo también sus videoconferencias, sus clases. Y bueno, acá tengo 3 perras que se agarraron con otros perros del vecino que pasó. Pero bueno, la cuestión, volviendo a esto, si me pueden escuchar a pesar de los ladridos, les decía que estamos pasando por un periodo en donde hay una gran pérdida de biodiversidad, donde varias formas de vida, ¿sí?, de distintos taxones, están viendo decrecer sus poblaciones. Hay un gran número de extinciones, mucho más que las que se dan naturalmente. En la naturaleza les decía que es normal que haya una extinción a un ritmo determinado, pero estamos muy por encima de ese ritmo, ¿sí? En el registro fósil se puede evidenciar que ha habido 5 extinciones masivas. Todas estas extinciones por lo general han sido dadas por fenómenos que tienen que ver con la física, cambio climático, caída de un meteorito, etc. Ahora, en este momento estamos frente a una extinción masiva del mismo tenor de las anteriores, pero que tiene que ver con un factor biótico, ¿sí?, por primera vez. Entonces, esta extinción masiva, sexta, desde que se tiene registro gracias a la ciencia, es antropogénica, ¿sí? Y eso tiene que ver con el crecimiento de la población humana, ¿sí? Como ven acá, esas son distintas proyecciones, pero estamos en un momento en donde somos 6.600 millones de habitantes, algo así, y no paramos de crecer. Ahora, fíjense qué insignificante es la historia del humano cuando uno tiene en cuenta toda la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Estamos ahí, en ese último pedacito, y el impacto que está teniendo nuestra especie, ¿sí?, siendo, digamos, la causa de una sexta extinción masiva. Es realmente increíble. Y si uno ve esa curva de crecimiento de la población humana con un poco más de perspectiva, puede ver que el tema empezó hace poco, ¿sí? De hecho, está ahí como una marca en ese gráfico, la revolución industrial. A partir de ahí venía creciendo de a poco, ¿sí? Se ve la peste bubónica ahí como marcó una declinación, y después hubo una explosión demográfica impresionante, ¿sí? Y no solamente ese es el problema, la cantidad de gente, sino que también aumentó en gran medida el consumo per cápita. Entonces, la cantidad de recursos que consume cada ser humano ha aumentado de manera gigantesca. Entonces, eso el planeta lo tiene que acusar. Digamos, semejante aumento de cantidad de personas y de uso de cada una de esas personas de recursos, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros entramos perfecto en esta definición de plaga que puse en la primera diapositiva. A ver, dice, se puede interpretar, Andrés dice, también se puede interpretar que el surgimiento de nuevas enfermedades pueden responder a un desequilibrio entre las relaciones interpacíficas de un ambiente determinado. Perfecto. Ah, se escucha con los ladridos, dice. Buenísimo. Bueno, sigamos. Después voy a ver si hay un espacio como para hacer una especie más de diálogo y ver los comentarios que hicieron y poder debatir en base a ellos. Digo, somos una plaga. Hay una aparición masiva de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales y vegetales. Para la gran mayoría de las formas de vida actuales, ¿sí?, somos una terrible y perniciosa plaga, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de plaga somos, qué características especiales tenemos, qué nos hace fascinantes, porque eso es parte del título de la charla. La plaga, cuando uno dice plaga, no lo asocia a algo que maravilla, ¿no es cierto?, que asombra, sino algo que es algo negativo. Pero en este caso yo estoy hablando de una plaga fascinante. ¿Por qué seríamos una plaga fascinante? Bueno, primero porque tenemos una inteligencia totalmente excepcional dentro del reino animal,
¿sí? Nos hace, digamos, capaz de desarrollarnos de una manera que no tiene ninguna otra especie. Y esa inteligencia permitió el traspaso de información a través de las generaciones que no sea solamente genético, sino que también a través de la enseñanza, a través de segmentos de información que Richard Dawkins llamó memes en vez de genes, ¿sí? Que no son los memes de WhatsApp, digamos, son otro tipo de memes. Entonces, la información se va transmitiendo y va creciendo entonces ese cúmulo de información a través de las generaciones, a partir de estos memes, ¿sí? Entonces eso lleva no solamente a que haya un crecimiento, digamos, cultural, una fuente de conocimiento cada vez más grande. Esto que está acá abajo a la derecha es una de esas niñas lobo y esos niños perdidos que después aparecen después de mucho tiempo, que fueron criados por animales y demás. Algunos son leyendas, otros son verdad. Bueno, el tema es que si nosotros hacemos un experimento y dejamos a bebés que sean criados con animales, van a estar lejísimos, ¿sí? Cuando llegan adultos, de ser lo que es un ser humano ahora, de saber lo que sabe un ser humano, de la capacidad que tiene un ser humano, ¿sí? Entonces, para ver lo importante que es esto, la capacidad de transmitir a través de las generaciones memes, información, lo que conforma, justamente, gracias a esa inteligencia, gracias a que se transfiera la cultura, ¿sí? Que es el depósito acumulado de conocimientos, experiencias, creencias, nociones. Esto en otras especies existe, sí, hay evidencia, pero de una magnitud tan pequeña, ¿sí? Eso que estamos viendo acá es un monos caí en Brasil, donde hay poblaciones que enseñan, digamos, a sus progenies a romper nueces con una piedra, y otras poblaciones cercanas no tienen esa costumbre, es decir, alguna evidencia de cultura. Acá es lo mismo parecido con un chimpancé. Ahora, esto al lado de nuestro desarrollo cultural no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, hoy al principio hablábamos de mecanismos de regulación de las poblaciones animales. Vamos a ver un poco cómo funcionó eso en nosotros, esos mecanismos que habíamos mencionado. ¿Qué hizo? ¿Qué falló aquí para que nos salgamos de control totalmente? Disponibilidad de hábitat, decíamos al principio. Bueno, con nuestra inteligencia, con la cultura que es permitida por esa inteligencia, hemos podido, hace muchísimos años, conquistar casi todo el mundo, ¿sí? Hasta lugares que son muy inhóspitos, ¿sí? Nos las hemos arreglado para habitarlos. Entonces, la disponibilidad de hábitat no ha sido una barrera desde hace mucho tiempo, y por ende no es lo que produjo hace 200 y algo de años la explosión demográfica que tenemos ahora. Disponibilidad de recursos. Bueno, hace unos 10.000 años se comenzó a domesticar plantas y animales. No ha sido un límite, más allá de muchas sociedades en donde todavía están padeciendo la falta de alimento. Por lo general, estamos hace un montón que hemos dominado, y no es la escasez de alimento un límite para que aumentemos en nuestra población. Depredadores. Y nunca tuvimos como especie depredadores de gran importancia. Hay en el registro fósil la evidencia de que nuestros antecesores, especies anteriores al Homo sapiens, sí eran depredados, pero no de manera importante, por ejemplo, por el tigre de dientes de sable, pero tampoco no podemos decir que no hay más depredadores y por eso hace 200 y pico de años empezamos con una explosión demográfica. Por otro lado, competidores. Y también nuestra inteligencia y nuestra cultura nos ayuda a todo lo que nosotros consideramos plaga, a combatirlo, ¿sí? Y a arreglárnosla a pesar de eso, como para que
ganarles esa competencia, y no fue que a partir de la revolución industrial nosotros hayamos podido vencer a nuestros competidores que hemos explotado demográficamente. Enfermedades, y bueno, acá sí podemos encontrar una explicación. Si ustedes se fijan en el gráfico de arriba a la izquierda, eso que están viendo ahí es igual al gráfico que les mostraba antes, ¿sí? En donde se veían 10.000 años de dinámica poblacional humana. Esa L es análoga a la evolución de la expectativa de vida, la longevidad promedio del ser humano. ¿Qué pasó entonces? Y aumentó la cantidad de años que vivía la gente promedio. ¿Por qué? Porque no se morían jóvenes. ¿Y por qué no se morían jóvenes? Y porque hemos logrado conquistar la enfermedad. ¿Qué pasó entonces ahí, en este cuadradito? ¿Sí? No es que la revolución industrial permitió alguna manera de que nos empezamos a reproducir y a prosperar a lo loco, sino que mejoró muchísimo la calidad de vida, mejoró la calidad del agua, mejoró la higiene. Empezó luego, ¿sí?, a prosperar mucho la medicina, aparecieron los antibióticos, ¿sí? No sé, yo por lo menos, no sé ustedes, pero me habría muerto muchísimas veces de no ser por antibióticos. Yo regularmente tengo algún episodio respiratorio, una infección respiratoria que después se me complica y empezó con fiebre y hasta a veces me han dado focos neumónicos y sin antibióticos no salía de eso, ¿sí? Y bueno, también estamos las vacunas y demás. Todo eso hizo que antes uno tenía 5, 6, 7 hijos y se morían 3, y al principio nomás, y después a los 30 se moría otro, y poquitos llegaban, digamos, a los 60 años, y hoy es una realidad totalmente diferente, ¿sí? Entonces, el haber conquistado la enfermedad es la razón por la cual logramos, digamos, explotar demográficamente. Ese fue el último de los controles naturales que quedaba, y a partir de ahí estamos, digamos, librados al autocontrol. Dependemos de nosotros mismos. La naturaleza ya no nos puede controlar, salvo por esta aparición de pandemias que, digamos, regular población. ¿Cuántos muertos puede haber por esta pandemia de un virus que la tasa de letalidad cuando se terminen de hacer los estudios serológicos va a ser menos del 0,5%? No es una regulación significativa de los 6.500 millones de personas, no van a bajar demasiado por este virus. Por lo general, digamos, enfermedad infecciosa a nivel mundial hay muertes, pero millones y millones. Eso todavía, digamos, con todas las maneras que tenemos de reducir la cantidad de muertes por infecciones, todavía no llega a ser, digamos, mella en la dinámica poblacional humana. Entonces, esto es lo que les decía. Todos los mecanismos de regulación poblacionales los hemos sorteado. Entonces, eso que determinó que nos volvamos una plaga. ¿Y ahora qué? Y ahora tenemos que darnos cuenta, ¿sí? No sé si me están siguiendo. Bajo el supuesto que existe un equilibrio. Bueno, darse cuenta. Eso es importante. Y eso nos vuelve fascinantes también. Porque la misma inteligencia y cultura que hizo que explotemos demográficamente sorteando todos los controles naturales, también nos permite darnos cuenta, ¿sí? Darnos cuenta de lo que está pasando. Lo también fascinante, lo que a mí me parece lo más fascinante de todos, es que nos podemos revelar al mandato natural de perpetuar genes. Es decir, lo que tenemos como mandato, como especie, como perpetuadores de genes que somos, como máquinas de pasar información genética,
¿sí? Entonces eso lo que hace es que, bueno, sigan, 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 ese es el mandato natural, seguir reproduciéndose. El tema es que nosotros podemos revelarnos a eso y podemos escoger otro rumbo, podemos fijarnos objetivos propios, podemos elegir qué paradigmas seguir. Entonces, por todo esto, somos artífices de nuestro propio destino. Por más intentos que haga la naturaleza, en este caso con un virus débil, distinto habría sido si hubiera sido el MERS, que mataba el 35% de lo que infectaba. Pero digamos que somos artífices de nuestro propio destino y somos capaces, esto es importantísimo, de altruismo verdadero. ¿Qué es altruismo? ¿Sí? Altruismo es yo anteponer el beneficio de otro por encima del mío. Es decir, perder algo o dejar de ganar para que gane otro. En la naturaleza eso no es estable, ¿sí? Eso evolutivamente, digamos, el que es así, es eliminado. Por más que haya casos individuales en donde se ve, qué sé yo, el hipopótamo que ayuda a tal otra especie y demás, eso, digamos, es evolutivamente inestable. Y los casos de altruismo que existen tienen que ver con el defender los propios genes o el de los genes de la familia de uno, ¿no? O sea, yo, digamos, soy altruista porque defiendo a mi pareja o defiendo a mi hermano o defiendo a mi hijo, ¿sí? En cambio, el humano sí es capaz de altruismo verdadero, ¿sí? Y bueno, después otra cosa fascinante, ya hablamos de que la cultura permite tener un gran conocimiento que se va acumulando y va creciendo cada vez más y permite desarrollar tecnología, ¿sí? Seguimos, dice. Perfecto. La peste en la Edad Media sí tuvo un impacto. Sí, 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 Sasa. Claro que tuvo un impacto gigante. Sí. Si eso, no sé si se alcanzaba a ver en el gráfico que había una muesca para abajo, pero ahí no había antibióticos. También en 1918 estuvo la, la gripe española, ¿sí? Una pandemia por un virus de influenza A, H1N1, que mató a 50 millones de personas. Eso, ahí ya digamos, había mucha menos gente que ahora en el mundo, ¿no? Pero eso también tuvo cierto impacto. Entonces, tenemos que ser responsables. Eso estaba en esta diapositiva que tengo ahora. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reaccionar. ¿Sí? Reaccionar porque si nos estamos dando cuenta, ¿sí? Si podemos darnos cuenta, por más que haya un montón, una proporción importante de la población que no quiere darse cuenta o no le conviene, hay que reaccionar y hay que ser responsables, hay que atender las consecuencias que estamos generando. Entonces, si ya la naturaleza no nos controla, ¿sí? Así como no nos regimos más por reglas naturales y hace muchísimo que, que generamos nuestras propias reglas, que las llamamos el derecho, ¿sí? Todo lo que es jurídico y demás, son reglas artificiales que necesita el hombre para organizarse porque se escapó de las reglas naturales. Bueno, hay que utilizar todas esas reglas artificiales para empezar a autocontrolarlo como especie que crece indiscriminadamente y que consume indiscriminadamente recursos y empezar a cuidar nuestro hábitat, ¿sí? Entonces, un montón de medidas, hay que empezar a tenerlas en cuenta cada vez más y hay que empezar a cambiar ese paradigma que se repite todo el tiempo, de que tiene que crecer, 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 muchas veces con modelos que asumen un crecimiento ilimitado como si fuera posible. Desarrollo, desarrollo, crecer, desarrollarse, riqueza, generar riqueza. Bueno, ese modelo, digamos, es muy autodestructivo. Va de la mano con esto de ser una plaga que va rompiendo todo, ¿sí? Entonces el cambio de paradigma implica que tenemos que apostar a la sustentabilidad y al bienestar, ¿sí? A un equilibrio dinámico, ¿sí? Como apostar a lo que apuesta la naturaleza, ¿sí? ¿Y qué herramientas tenemos? Y la ciencia, por un lado, la ciencia y la tecnología. La ciencia es una forma especial de cultura, ¿sí?
una forma formal de generar conocimiento. Y gracias a la ciencia nosotros podemos entender qué estamos ocasionando, podemos generar tecnologías para remediar lo que estamos ocasionando, para generar cambios, ¿sí? Por otro lado, nos podemos organizar por medio de las ciencias también que son sociales, ¿sí? Jurídicas y políticas, para organizar esa respuesta y para ejecutar iniciativas a distinta escala. Ahí tenemos 3 pilares sobre los cuales podemos construir esa respuesta. Por un lado, nuestra inteligencia, que va de la mano de la generación de cultura, que cada vez es más grande y más acumulada, y por otro lado el altruismo, ¿sí? El dejar de, ya que tenemos la capacidad de altruismo, dejar de pensar en sálvese quien pueda, en mi propio beneficio y pensar en el bien común. Bueno, eso fue todo. Ahora les voy a pegar estas direcciones. Acá tiene que ver con uno de los videos que les dije, y el otro es el texto, este que tiene varios años, pero que bueno, quedó ahí, que tiene un poco de desarrollo de lo que se dio hoy. Y después les dejo la página de Facebook del Laboratorio Nuestro. Muchas gracias, escucho a ver si hay una especie de debate que se dé por el chat. Ajá, está colgado el video. No sé, che, cuéntenme si se pudieron seguir o no. La verdad es que yo creo que una plaga es una especie que se escapa de su control biológico. Claro, perfecto. Eso es más o menos lo que se intenté decir. Bueno, les estoy pegando ahí en el diálogo como complemento ese video y el documento. Educación. Marian dice que hace falta educación. Sí, seguramente, sí. Educación para ambiental, digamos, para la conservación, educación para... Gracias, Ezequiel. El altruismo no lo estamos viendo más o menos. Yo creo que a veces uno hace foco en la parte negativa y pierde de vista, digamos, lo bueno. Es como cuando, no sé, hay una regla y 2 no la cumplen de 10 y estamos todos diciendo, no, esa regla no sirve porque esos 2 no la cumplen. Y a mí me parece que sí, que hay un montón de gente que está preocupada por esto y que quiere salvar especies, por ejemplo. Eso es una forma de altruismo. Preocuparse o dedicar la vida a otras especies. Ernesto, yo no sé cómo quedaste, si pudiste escuchar el resto. A ver. Lo malo de ser plaga es que es una plaga inteligente, ambiciosa. Claro, bueno, eso es lo que hay que oponerse. El tema de la ambición de poder y dinero es digamos, una de los vicios de nuestra plaga. Y es un tema porque se opone muchísimo. Fíjense, por ejemplo, toda la resistencia que todavía tiene todo el conocimiento que se va surgiendo sobre el cambio climático. O sea, si hay negadores del cambio climático, justamente es porque hay mucha gente que no le conviene que exista el cambio climático y van a seguir negándolo porque eso se opone digamos, a sus intereses.
A ver, ¿qué más? Yo quería ver si podía ir pegándoles los links esos, como para que si querían acceder, creo que ya los puse a los dos. Puse el video y puse el link a la cuestión. Qué lástima que no se puede dialogar acá, más que leer lo que ponen. Pero bueno, un placer, muchas gracias a los que invitaron a participar de este aniversario. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición para cualquier, digamos, consulta o colaboración, lo que necesiten.